Y en el regreso de Luciana Geuna a TN Central la tenemos en vivo en la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Pi. Hoy Cristina, vení, a ver si me acompaña, me estuvo corriendo todo el día a cámara. Ella entró con el público. Ella entró por un costado, está Nacho, se corren todos, mirá, síganme. Entró por un costado, que es acá, bajó esa escalera y entró, mira, entró por acá y se fue hacia la última fila de la sala. Acá estaba Lázaro, acá estaba Julio de Vido. Y ella estaba, mira, allá atrás, en la última fila. La cuarta. ¿Qué tal, Geuna? Buenaski. ¿Cómo te va? ¿Te podés sentar en la silla de Cristina? ¿Te sentás en la silla de Cristina? No, no me voy a sentar en la silla de Cristina. ¿Algo más que les puedo ofrecer? ¿Me traes el agua de Lázaro Báez? En Clarín se hace periodismo de calidad. Hacer periodismo de calidad es, además, el mejor modo de hacer periodismo. ¿Te recuerdo? No, lo tenían, esa agua se la administraba, mira, lo que tengo, que me divertía, están los... Sí, ella se divierte con cosas raras, de Lázaro, ¿no? Y de... Sí. ¿Qué es Víctor Hay Rotel? caramelitos. Víctor Rotel es el abogado. Estos son mis favoritos, mira. Sí. Estos... No le robes a Lázaro Báez. No le puedo robar nada a nadie, pero no me dejaron nada. Solo robé agua, pero mira, Sí. es gente que bastante diet todo. Lázaro estaba en un buen estado físico y se lo notaba contento. Y de vida también. El que deja algo acá deja basura, ¿no? Gracias, Luciana. Cualquiera hace periodismo como quiere, no nos vamos a meter en la forma de hacer periodismo de otros colegas. Sí, básicamente lo que se puede leer bajo este mensaje, siempre en cada mensaje hay que ver qué se está comunicando. Lo que uno puede ver claramente es que se está comunicando que no hay nada para decir del juicio. Claramente del juicio, particularmente de lo que es la causa, te lo dijimos ayer, evidentemente que estos periodistas no tenían nada para decir, nada para aportar evidentemente. ¿Por qué? Porque desde ese grupo de comunicación se está afianzando la idea de que el neoliberalismo es positivo para todos. No es Mauricio Macri, es el neoliberalismo el problema y lo que se está tratando de ocultar es la verdadera realidad. Lo que pasa con la basura y la gente que busca la basura en serio, no nuestros colegas buscando de la basura de Lázaro Báez, que no aporta absolutamente nada, sino lo que pasa verdaderamente del otro lado. Hoy Schiaretti hablaba de la grieta y muchos dirigentes políticos que tratan de esconder su posición para que gane el gobierno actual en primera vuelta o para que tenga una segunda chance en realidad para el balotaje. Lo que hablan es de la grieta, como si la grieta habría que superarla. Las sociedades inteligentes tienen grietas. ¿Sabes por qué? Porque quiere decir que no están colonizadas absolutamente por el sistema. Entonces, si hay un sector de esa sociedad que no está colonizada por el sistema, puede demostrar sus pulsiones, puede vivir en conflicto. La política es conflicto de intereses, y uno tiene que administrar esos intereses. Entonces, uno se va a la definición de grieta, y es la fractura alargada de la tierra que se da en forma natural. Y entonces, metafóricamente, se aplica a la política y la grieta es natural en los países inteligentes. Porque algunos te dicen, bueno, pero mira Chile, Chile no hay grieta, bueno, porque gana Bachelet un día, gana Piñera en otro, porque es exactamente lo mismo. De hecho, Estados Unidos a los chilenos no le pide visa, son todos exactamente lo mismo. Y acá la grieta está planteada por eso. Hay gente de clase social, de distintas clases sociales. Una clase social busca en la basura de Lázaro Báez para exponerla y otra busca en la basura para alimentarse. Esta grieta existe y está bien que exista. Son conflictos de intereses, son dos posiciones diferentes. Nosotros vemos la basura de esta manera. Acá te vamos viendo cómo están en la Argentina, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen, che, en los canastos? ¿Qué hacen? Nosotros agarramos los canastos, revisamos y te rompemos aquí, y lo que nos sirve, bueno, es para... ¿Y ahí qué encontrás, por ejemplo? ¿Pan? Pan, sí, hay a veces que sale ropa, zapatillas. ¿Y acá qué tenía? Recién estaba comiendo unos cabelones. Vean esta imagen y realmente van a ver lo que es el verdadero hambre en la República Argentina. Y no es muy lejos, ¿eh? Miren. Esto es en un basurero. Es en Mar del Plata. Los ciudadanos, el pueblo
pueblo que no tiene plata para comer. Están buscando pollos podridos. Esta es la realidad. Argentina, 2019, 17 de marzo. Chicos buscando de la basura comida. Es una imagen desgarradora. Ver a conciudadanos buscando en la basura. Ver la imagen del jubilado buscando comida entre la basura. Está comiendo. Fíjese que mastica, pues está buscando comida en la basura. Pero estamos haciendo un trabajo para afuera y, por ejemplo, en Europa no... Mirá. Esto no pasaba antes, ahora en estos últimos años se empezó a pasar de vuelta. Claro, ¿no? Ahora estos últimos años. ¿Qué pasa? No hay trabajo, no hay comida, no hay nada. No hay comida, no hay nada, es una miseria. Estamos en un país tan vago, donde hay tantos vagos, hay tanta gente con ganas de no trabajar, que es increíble. Fíjate lo que pasa en Tucumán. Esto lo mandó gente de la justicia de Tucumán. Se llamaban unos cargos administrativos, solo administrativos. Te mostrábamos en Paraná colas y colas para gente buscando laburo para mozos. Fíjate lo que pasa en cargos administrativos en Tucumán. Ponerlo pleno, Jorge. Mira esto. Ingreso democrático. Reprogramaron las evaluaciones de los concursos porque hubo 12.212 postulantes para un cargo administrativo en la justicia. 12.000 personas, 12.200 personas que buscan laburo. Nunca pasó esto. Nunca pasó esto. Reprogramaron las evaluaciones de los concursos. La gente tiene hambre. Esto se lo digo a los colegas, se lo digo al presidente, se lo digo a la embajada de Estados Unidos, que quiere tener cada vez más injerencia en nuestro país. La gente quiere laburar en Argentina, muchachos. Es una mentira que la grieta es de los tontos, la grieta es de los países inteligentes, donde hay gente que no fue cooptada por el sistema y que no se come el verso del sistema. No somos todos los mismos. Las clases sociales compiten y pelean por sus propias necesidades. Y eso es importante. Esto también, 12.200 personas. Y fíjate qué pasa con la ciencia. Acá muy cerquita del canal, en el CONICET. A ver qué pasa con los científicos. Dale, Jorge. Ahí estamos, los científicos manifestándose. ¿Por qué? Porque le han sacado las becas. No les garpan a los científicos. Cada vez menos rinde la ciencia en la Argentina. Están devastando una de las principales puntales, basamento de una sociedad. Bueno, ahí están los científicos reclamando porque ni siquiera tienen para las becas. Y evidentemente la gente de Cambiemos está pensando, mirá cómo es el neoliberalismo, es tremendo, ¿no? Cuando te decían que se generaban desde el Estado, el populismo genera trabajo de poca calidad, que el Estado es más grande que las empresas privadas. Claro, cuando llegan las elecciones parece que el neoliberalismo se torna populista y entonces nos vamos a la Municipalidad de Paraná, donde tenemos un intendente doblemente procesado por narcotráfico. ¿Y qué hace? Genera, escucha bien esto, estamos en plena campaña, por decreto se genera la dirección de escoberías. ¿Estamos? Que depende de la subdirección de producción. Por una parte, la dirección de escoberías. Vas a saber qué carajo quiere hacer el intendente con esto, o qué quiere decir el intendente con esto. Doblemente procesado por narcotráfico. De Cambiemos, defiende el neoliberalismo y genera la dirección de escoberías para meter gente para que después lo vote. Y fíjate la próxima dirección que generó. Acordate que una dirección tiene todo un organigrama y tiene mucha gente nombrada. No es que es una sola persona, sino que son muchos para hacer política. En este caso particular, se trata de la dirección de bajada de lanchas. ¿Estamos? La dirección de bajada de lancha. Muy bien. Ahí están los que odian el populismo. ¿Querés ver cuánto cuesta el queso rallado en la Argentina? ¿Querés ver qué están tratando de tapar con la basura de Lázaro Báez? Si está el chicle de Cristina abajo del asiento, si está Hortel comiendo caramelo sur. Mirá lo que tratan de tapar algunos medios de comunicación. Por eso la grieta debe existir necesariamente. Porque hay algunos que pelean por otras cosas y nosotros peleamos por esto. 1.000 pesos el kilo de queso para rallar. 1.000 pesos el kilo. ¿Estamos? Esto es lo que nosotros queríamos decirte. Pero ¿sabes qué? También vamos a hablar de corrupción. Porque hay una causa exactamente calcada que la mostramos en este programa hace un año. Y vos sabés que el fiscal Ercolini nunca nos llamó para decirnos, che, necesito las pruebas de esa causa. En esa causa lo que vas a ver es una empresa de Mauricio Macri, que después se la deja a Mindling, que después se la deja a Mindling, Lewis, y obviamente hace la transferencia, 5 Vial, IEXA, Sagde, es exactamente lo mismo, y nosotros lo pudimos probar con cámaras ocultas, con papeles, y además chat que mantenían
desde esa empresa, algunos empleados con ex proveedores de ellos mismos. Descubrimos exactamente lo mismo que ellos están denunciando hoy, pero con pruebas. Hace un año, ¿le pasaste el teléfono a Ercolini, Pablo? Creo que se lo pasó Garabano, que tampoco te llamó. ¿Garabano tampoco nos llamó? No. ¿Ariel lo tendrá el teléfono o no lo tendrán? Podemos llevarlo. Bueno, vamos a pasar un breve el archivo para que veas la gravedad de lo que nosotros te mostramos hace un año. Dale. Estamos en Timbúes, de nuevo en Timbúes. Acá hemos descubierto un nuevo curro del Ministerio de Transporte, Dirección de Vialidad Nacional. El gobierno de Santa Fe le dice cómo tiene que hacer lo que sería el canal revestido para llevar todo el desagote del agua, cuando llueve, el desagote pluvial, de Timbúes hacia el río Carcarañá, que está acá atrás. 100 metros aproximadamente, donde está el cartelito ese verde. ¿A quién contrata Vialidad Nacional para hacer la obra? Contrata a IEXA, que ahora le transfirió el contrato a Cinco Vial. Cinco Vial, sociedad anónima, sabe todo el mundo, le ponen igual a Macri. Increíblemente, la empresa de Macri, que cobra la obra del Estado, subcontrata a una pequeña empresita de 2 amigos para que realicen la construcción. Cinco Vial contrata a Ángel Tomás Martínez, un contratista muy pequeño de la zona. Por este tramo, la empresa subcontratista pasó 10 millones de pesos. Los 3 tramos de aproximadamente 3 kilómetros pasó 30 millones de pesos a Cinco Vial, la empresa de Mauricio Macri. Bueno, ¿sabes cuánto pasó Cinco Vial a Vialidad Nacional? 118 millones de pesos. Es decir, que se estaban choreando algo así como 88 millones de pesos. Eso es lo que roba Cinco Vial, Macri, Pampa Energía, Minlink. ¿Y sabés qué pasó con la obra? Quedó también abandonada. Ya te vamos a mostrar las cámaras ocultas que hicimos adentro de IEXA. Hablamos con los gerentes de IEXA, porque no nos quedamos con eso. Además tenemos los chats que le mandaba el gerente de IEXA y decía que Iguacel estaba dentro de Pampa Energía diciendo que había que sacar todas las computadoras después de la denuncia que habíamos hecho en este programa. Pero claro, Iguacel denunció exactamente y calcadamente estas cosas. Ariel, Pablo, ¿algo para decir? La verdad que cuando empezó el programa y vos hacías tu editorial, recordé el rebote que tuvo lo que mostramos ayer. Cuando uno desenmascara desde un lugar periodístico, cuando un expediente, cuando un juicio no tiene ningún fundamento. Y cuando vemos hoy que cuando mostrar las pruebas no tiene juicio. Muy contento de poder ayudar a discutir estas cosas de un lugar de un periodismo distinto al que señala si hay chicles usados por Cristina o basura de los... Son 3 patas básicamente de la causa de vialidad: sobreprecios, direccionamiento que tampoco se comprueba y la certificación de obras que en realidad existió en todas las obras, digamos, pero ellos dicen que no. Según el propio informe de vialidad, no hubo ninguna obra que se certificara y no estuviese realizada. Es decir, todo lo que está certificado está efectivamente hecho. Bueno, la denuncia de Iguacel, vamos a repasar porque ahora vas a ver las pruebas que te mostrábamos el año pasado. Decíamos que Vialidad Nacional fue un factor fundamental en el avance de esta causa con el informe que entregó a la justicia. Para todo esto hay 227 pruebas y la que tomó el juez como quizá la más importante es la declaración testimonial de Javier Iguacel. Se hizo una auditoría sobre las obras en Santa Cruz. Me veo obligado como funcionario, como ciudadano, como argentino que quiere que se acabe definitivamente la corrupción. Así que fuimos, hicimos la denuncia con las pruebas de esa auditoría que, digamos, demostraron una maquinaria hecha para robarnos. La denuncia finalmente fue que encontramos una maquinaria que se había armado para robar a los argentinos. Había todo un complot, una maquinaria para robarnos. Si ustedes descubrieron entonces una maquinaria, un plan sistemático de robo. Bueno, es lo que denunciamos, sí. O sea, básicamente, ¿esto usted lo encontró? Sí, lo encontramos. Este esquema de... Sí, no hasta la presidencia en sí mismo, porque los documentos llegaban hasta el Ministerio de Planificación Federal y hasta López. En realidad, las licitaciones estaban armadas. Eran los políticos que se ponían de acuerdo con los pseudoempresarios y decían quién ganaba qué. Está completamente documentado y de ninguna forma es una campaña para perjudicar a nadie. Acá lo único que se quiere es la verdad y que si la justicia dictamina que hubo corrupción, se pague, nada más. Porque en definitiva es la justicia que hoy, por suerte, está liberado el cepo de la justicia, puede trabajar en forma independiente. Bien, esta es la respuesta, ¿no?, a la expresidenta. Se lo damos como un servicio, no nos debe absolutamente nada. Estos son los números auditados ya de lo que fue la corrupción en la era K. Una parte, una parte.
lo que le da mucha seriedad a este informe, no sé si ustedes coinciden conmigo o no, es Santoro atrás, digamos, ¿no? Es como Santoro mirando así una suerte de Virgen María diciendo, che, que viene Iguacel lo que está diciendo. La verdad que la cara de serio de Santoro es impresionante. Claro, después se conoce todas las cosas que hacía Santoro. Increíble lo que decía Iguacel, porque Iguacel decía, no llegamos a la expresidenta, y el juicio está la expresidenta. Es raro esto, ¿no? Como un juez y un fiscal no vieron esto que está diciendo Iguacel. De todas maneras, lo que yo te voy a mostrar ahora es increíble. Acordate, vinieron proveedores de estos muchachos de SACDE y de IEXA a decirnos que no le pagaban más IEXA, digamos, ¿no? Por favor, Jorge, tíralo de nuevo para que lo podamos ver. Y entonces, desde IEXA le dice, guarda bien la documentación, le dice un gerente de SACDE y IEXA. Respaldala porque te la van a pedir. Te mandan a Córdoba a trabajar. Prepararon un plan de obra como para que te calles, después de haber salido en ADN, ¿eh? Entonces el proveedor que nos había denunciado dice, no, no te puedo creer. Y se ríe. Y dice, estuvo Jorgito Macri en Pampa Energía, reunido con Iguacel. Iguacel ya era ministro. ¿Me escuchás? Cortalo ahí, Jorge, pará. Ese es el chat que le mandan, fíjate arriba el icono de SACDE, y dice Cris SACDE, es Cristian de SACDE. Y entonces le dice, estuvo Jorge Macri en Pampa Energía, reunido con Iguacel. ¿Qué te dijimos 1000 veces acá? Pampa Energía, que es Mindlink, a cual le dieron supuestamente IEXA, son testaferros de Macri. Y entonces le dice, ya veo que abrir la boca me va a traer un problema como Julio López. Se armó un quilombo, seguro te van a citar para arreglarte, le dice el gerente de SACDE. Vamos al próximo paño, por favor. Esto es prueba concreta. Después que te mostrábamos todos los sobreprecios, la obra no terminada. Le dice el tipo, vamos para adelante, el gerente de SACDE le dice, está todo el avispero revuelto. Después de haber hablado en ADN, subilo, Jorge, por favor. Le dice, se corre el rumor que los famosos cuadernos son obra de la Pato, no la borracha, sino la nuestra jefa, dice. O sea, la jefa de SACDE. Hay una Patricia en SACDE que aparentemente armó el tema. Dice, cuídate, gordito, como diciendo, tené cuidado porque te van a buscar. Esto le dice a alguien de SACDE que dice que lo vio reunido a Jorge Macri y a Iguacel en SACDE o IEXA. ¿Qué hace un ministro en ese lugar? Viendo una denuncia que habíamos hecho en este programa. ¿Algo para decir, muchachos? ¿Repercutió en la justicia esta denuncia? Ercolini no nos llamó, pero ¿quieres darle el teléfono a Ercolini acá al aire, ¿Algún por favor? fiscal no debería, de hecho? De oficio podría ir a un fiscal. Llamamos fiscal a vos. Podría ir Carrió misma con el informe en la... ¿Pidieron el programa como prueba? No, Jorge, ¿tenés el teléfono de acá del programa? Por favor, pásaselo a Ercolini para ver si nos puede llamar. En serio, Ercolini o Moldes, si hay alguno que esté al pedo por ahí, que no esté haciendo ningún tipo de operaciones, si nos puede pegar un llamadito. Nosotros, mañana va Pablo, porque Pablo mañana me voy a Córdoba, me voy tempranito a Córdoba, va Pablo, le llega a todos. Ahí está, mira, el WhatsApp, a Moldes o a Ercolini, 3516-117292. Si no, el teléfono lo tiene también Garabano, se lo puede pasar. También lo hemos citado a Garabano acá. Son una manga de cara dura, muchachos. Porque este choreo está demostrado, están los testigos y están las pruebas. Entramos a IEXA haciendo una cámara oculta y nos atendieron y nadie negó que Iguacel trabaja en SACDE. Dale. Bueno, lo escucho. Acá tenemos todo el gasto de esa obra. Debe ser de tipo de... Sí. Porque lo hicimos todo nosotros con la mejor voluntad. Pusimos lo mejor, pusimos lo que teníamos. O sea, ustedes sabían lo que se ponían porque estaba claro que por ahí no se ejecutan todas las cantidades. Si nosotros el contador de la empresa nos atiende el teléfono, ya es más que suficiente. Porque podemos canalizar Sergio. Sergio, para que nos atienda tenemos que llamar directamente al edificio de Pampa. Cuando nos atiende la de Pampa, recién ahí nos pasa al interno de él. Así que es la única forma de engancharlo porque no nos atiende el teléfono. Todo lo que fue tema del contrato lo arreglaron con él. Exactamente. Exactamente, tendría que tener. Vamos a cambiar de tema, tenemos una mesa muy nutrida y la verdad que vienen especialistas increíbles, pero primero le quiero saludar a mi compañero Pablo Cano, que ha sido padre por 6ª vez
¿Sexta vez ha sido padre? Sexta vez. Llega en un momento bárbaro su hijo, ¿eh? Del país, sobre todo ahora le va a decir hacia ahí en qué momento llega Nunca su más hijo. precisado que tenga un pan bajo el brazo. ¿Sí? Totalmente. Que venga con pañales bajo el brazo, le digo, porque está un poco más Pañales, caro que el pan, inclusive, ¿eh? Que traiga algún efectivo para pagar la factura del gas. Si le viene con 1 kilo de queso rallado, saque. A plazo fijo, ¿no, Andrés? Sí. ¿Cómo se llama el niño? Pedro. Pedro Francisco. Pedro Francisco. ¿En honor al Papa? Podría ser. Bueno, felicitaciones. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Ya entramos en tu tema, Ariel, lo vamos a saludar a Andrés. ¿Cómo andas, Andrés? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo muy bien. Bueno, en un ratito hablamos de pobreza, ¿te parece? Dale, cómo no. Pues tenemos un tape increíble que ha hecho Miguel Ponce de León sobre los jubilados y cómo empiezan los jubilados a tener otros trabajos, porque si no nos llegan a fin de mes, son jubilados que si no pasan a la pobreza, claramente, digamos, ¿no? Y está con nosotros también Natalia Suazo. ¿Cómo anda, Natalia? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Gracias. Bueno, muchas gracias por venir, ¿eh? Gracias por Ya en un venir. ratito te vamos a ir pidiendo un poco de opiniones respecto a lo que vamos a ir viendo por la oscuridad que plantea el gobierno. Básicamente, el eje de lo que va a ser la elección, nos parece que el eje de lo que va a ser la elección va a ser corrida a las fake news, a las noticias falsas, y en general la elección se va a hablar mucho más de Cristina en tribunales que de un modelo de país, me parece, ¿no? Sí, podría seguir por ahí, pero también hay formas de combatirlo, ¿no? Algunas contrainformaciones que también se pueden llevar del otro lado para correr el eje también de la ¿Sí? discusión en las redes. Sí, yo creo que sí. ¿Nos vas a dar esa fórmula? No sé si es una fórmula, pero Sí. yo creo que algo se puede hacer. Bueno, y está con nosotros el vicedecano de Filosofía, Américo Cristóforo. ¿Cómo anda? ¿Bien, Américo? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, esperemos que haya alguna otra Gracias forma por la de comunicarse, ¿no? En esta... Sí, sin duda va a haber alguna forma de comunicarse. Me parece que efectivamente uno de los grandes temas contemporáneos, digamos, de estos últimos años, tiene que ver con el volumen y la densidad del lenguaje político, que me parece que quedó claramente afectado por las lógicas y las operaciones del macrismo, ¿no? Que centralmente tendieron a vaciar de contenido y de sustancia política el lenguaje, ¿no? Bueno, ahora la información que tiene Ariel, pueden empezar a participar los tres. Claramente, por favor, les pido además participación si van viendo algo de la lectura que va a hacer Ariel de lo que se viene. Dale, Ariel. Bueno, lo que vamos a contar ahora es cuál fue el mensaje que impactó de lleno en el corazón de la Corte Suprema de Justicia la semana pasada, cuando la propia Corte, el máximo tribunal penal, el máximo tribunal del país, había decidido pedir que le enviaran la causa de del direccionamiento de la obra pública por la que está siendo juzgada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. A ver, martes pasado, me remonto, la Corte pide el expediente. Es una decisión judicial que patea el tablero judicial. Estaba todo dado para empezar el juicio, la Corte dice, mándenme el expediente. A partir de ese momento se empieza a decir que no va a empezar el juicio. Sin el expediente, si el tribunal se lo tiene que dar a la Corte, no puede arrancar con la deliberación. Esto es martes a la noche. Ya el mismo martes a la noche, Elisa Carrió va a otro medio, no hace 5N, da un reportaje y dice que tienen quizás escuchas de algunos jueces, escuchas conseguidas de manera legal. Manda un primer mensaje. Es tremendo eso, ¿eh? Es tremendo. Se va a caer la causa. Digo, tengo la información de último momento, en un ratito te voy a contar por qué, pero se va a caer la causa esa. Bien. Continúo con el relato. Sí. Martes a la noche ya Carrió manda un primer mensaje y dice, literalmente, tenemos escuchas, puede ser que tengamos escuchas telefónicas de jueces, así que, atención. ¿Eso dice Carrió al aire? Eso dice Carrió en una entrevista. Escuchas legales en una causa que está en secreto de sumario, anticipa, no dice sobre qué causa habla, y pasa de largo, sigue con la respuesta, está hablando de otro tema. Día siguiente salen los dirigentes del gobierno en fila a pegarle a la Corte Suprema de Justicia por haber ordenado, haberle pedido al Tribunal Oral Federal 2 que le mandara la causa del direccionamiento de la obra pública. Y ahí ya empieza a haber un tufillo, un olor raro. La Corte empieza a sentir que hay un mensaje de fondo. ¿Podemos ver a Zubik? ¿Podemos ver a Zubik? Sí, señor. Ya dijiste que Carrió entonces le mandaba mensaje a la Corte y le decía que tenían pinchados los teléfonos y conversaciones. Ahora veamos qué decía Mariana Zubik, la mano derecha de Carrió. Dale. Acá hay nombre y apellido de personas responsables, entre ellos el testaferro político actual, Alberto Fernández, ¿no? Testaferro político de Cristina Kirchner. Ramos Padilla D'Alessio, la denuncia que nosotros presentamos ante el juez Bonadío, donde señalamos a la expresidente de la Nación, y ahora vamos a incorporar también al candidato a presidente de la Nación, de la expresidenta. ¿Lo van a incorporar en la denuncia? Lo vamos a incorporar en la denuncia. ¿En carácter porque de organizador. De organizador. ¿De asociación ilícita? Así es, sí. ¿Esto es nuevo? Esto es nuevo, exactamente. ¿Lo denunciaron, Alberto, o no? Primer tema, nosotros nunca especulamos electoralmente ni políticamente con denuncias y causas de corrupción. Y ahora vamos a incorporar también al candidato a presidente de organizador.
De organizador. ¿De asociación ilícita? Así es, sí. ¿Esto es nuevo? Esto es nuevo, exactamente. Y lo que hice hoy, y lo que vamos a seguir haciendo, es una advertencia a Alberto Fernández. Que sepa que sabemos. Es una advertencia a Alberto Fernández. Que sepa que sabemos. Que ya está el antecedente de Alberto Fernández haciendo estas operaciones. Y que sabemos en qué está y qué es lo que está haciendo. Y que sabemos en qué está y qué es lo que está haciendo. Pero está advertido, digamos, pero no denunciado todavía. Está advertido, no denunciado, pues no especulamos electoralmente ni políticamente nosotros con ese tipo de cosas. Y ahora vamos a incorporar también al candidato a presidente. Lo vamos a incorporar en la denuncia. ¿Esta mujer qué es? ¿Qué sería hoy? ¿Tiene un cargo público? Era diputada del Parlasur. ¿Es diputada esta mujer? Del Parlasur. Falta los deberes de funcionario público, entonces, digamos, si sabe algo y no lo denuncia, digamos, falta los deberes de funcionario público. Además, manda un mensaje, de extorsionadora, además de extorsionadora y además cara dura, digamos, pero lo de cara dura puede quedar para la casa. Lo que puede decir que la justicia claramente que es una extorsionadora, clara, y que para eso se prestan los medios de comunicación y periodistas que le dicen, no lo denunció. Bueno, veamos el primer tuit de Laura Alonso y ya empezás a ver lo que vas a ver. Es realmente tremendo, el apriete a la corte. Empezó Laura Alonso, dale, Ariel. Bueno, ahí estamos viendo un tuit de Laura Alonso en el que ella escribe los nombres de todos los jueces del Tribunal Oral Federal 2, dice con nombre y apellido Rodrigo Jiménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, como para mandar a los trolls, mandar al ejército de cibersoldados a hostigar a los jueces del Tribunal Oral Federal 2, que eran los que tenían que decidir finalmente, primero, si le enviaban el expediente a la Corte, y segundo, si ese envío venía acompañado de un escrito que dijera que se suspendía el inicio del juicio hasta tanto el expediente volviera a la Corte Suprema de Como Justicia. politóloga, Natalia, ¿qué efecto tiene en las redes esto? A ver, el efecto en las redes tiene que ver con cómo se posiciona la gente previamente en las redes. Tenemos una idea de que las redes tienen que contribuir al debate democrático, a que todos vamos a debatir, una idea muy racional de las redes, ¿no? Pero en las redes también estamos buscando afecto, buscando comunicarnos con el que piensa con nosotros. Entonces este mensaje no cae en las redes, en un territorio, en una página en blanco, ¿no? Claro. Este mensaje cae en un electorado, en un ciudadano, en un usuario de redes que piensa previamente de una determinada manera. Entonces, este mensaje cae para el votante de Cambiemos o el usuario que ya piensa previamente una cosa de una manera y para el, digamos, kirchnerista, pongámosle, de otra manera. O sea, tiene un efecto distinto. O sea, el funcionario sabe que asusa a su gente, digamos, que salgan a jugar en contra de la Corte para que la Corte se sienta acorralada y vuelva para atrás con su decisión, digamos, básicamente. Sí, pero ese efecto no lo podemos comprobar. Lo mismo que no podemos comprobar un mensaje de este tipo, qué efecto tiene para cambiar un voto. Es decir, nosotros sabemos que, digamos, estos mensajes están dirigidos a lo más polarizado del electorado, sí, claro, digamos. Eso es lo que podemos saber, porque se busca esta reacción más intensa, más rápida, porque este mensaje lo que busca es una reacción rápida, es el retweet, es el compartido. Bien. Ya, Américo, dame un segundo, se sale de la vaina, Américo, pero quiero que veas lo que viene, porque lo que viene es muy grave. Dale, Ariel. Tuvimos hasta acá el comentario de Elisa Carrió diciendo que quizás tenían escuchas en el marco de una causa, que estaba en secreto de sumario, bastante raro ese mensaje. Sí. Después viene el tuit de un funcionario público y tras cartón aparecen una andanada de mensajes en las redes sociales por personas que no existen, digamos, por trolls, por cuentas que no están identificadas con nadie, que empiezan con, va a haber una manifestación, en la Corte avisan que esa manifestación podría tener disturbios, ya se hablan de violencia, vamos a mostrar y empiezan a apretarlo a Rosati. Y empiezan a direccionar el apriete, el hostigamiento sobre el juez de la Corte, Horacio un Rosati. usuario que no existe, ya lo estuvimos buscando. Por favor, volvé a Gladys porque lo que dice es tremendo. Hay uno que dice, Horacio Rosati, juez de la Corte Suprema, que pidió que le remitan los expedientes de Cristina. Está alojado con un séquito importante en el Hotel Sol Arrayán de Villa Langostura. Mirá cómo empieza a marcarle. Participando de la jornada de juicios por jurados. No se lo ve leyendo del expediente de Cris. Le clava Gladys, que no existe. Este mensaje ya hace pensar en la Corte, hace sentir un tufillo de inteligencia. Ya paran un poco la pelota y dicen, acá hay algo raro. Acá nos están mandando un mensaje que va más allá de la diferencia política o judicial que podamos tener con el gobierno de turno. Atención con testas de Aníbal, que tampoco existe, lo hemos rastreado. El juez de la Corte, Horacio Rosati, tiene 6 departamentos y una casa en Argentina. Un departamento en Punta del Este, más de 2 millones de pesos en cuentas. De paso, en el Calafate pone abajo, bueno, si esto no es tufillo de SIDA, hermano,
Bueno, esto sigue generando un poco de clima. Esta información que aparece en este tuit, alguna de ellas es pública porque figura en la declaración jurada de Rosati, pero la publicación en redes sociales es toda una novedad. Claro. Pero no se detiene acá, sigue avanzando y acá ya empiezan a sonar las alarmas de la Corte Suprema de Justicia. Veamos los tweets que siguen. Y que son aparece Marta aún más 61, graves. Horacio Rosati está ahora en el Hotel Solar Razán y Spa de Villa Langostura. Dice, pensé que estaba estudiando las 70 cajas de la causa de vialidad para que el 21 de mayo todos los procesados se sienten frente al Tribunal Oral Federal número 2, pero me equivoqué. La presión que le meten a los tipos es realmente tremenda. Y yo insisto que estos tweets están generando cierto caldo, cierto clima, pero no está todavía el más grave, que lo vamos a ver a continuación, que es el tweet que directamente impacta en el corazón de la Corte Suprema de Justicia. Lo escrachan directamente al juez Horacio Rosati, dicen dónde vive, le mandan directamente a la gente, vayan ahí, está ahí el juez Rosati. Obviamente que tapamos la dirección para preservar su El integridad. impresentable de Rosati da la dirección, vive en tal lugar, tercero B, por si alguien le quiere hacer saber lo que piensa. Estos tipos no deberían vivir más tranquilos en la Argentina. ¿Está? Hermoso, Pablo, esto, ¿eh? Aparte, el nombre me encanta, lija número 3. Lo que está haciendo es una operación de lijado sobre la capacidad del juez para estar sereno en lo que tiene que ser su función central, que es impartir justicia. ¿Cómo puede un juez estar sereno si lo aprietan? Y lo aprietan con esta información. Ese usuario, antes de poner este tweet, había ofrecido, decía, yo tengo la dirección de Rosati, si alguien quiere que me la pida, nadie se la pide, y directamente manda ese tweet, lo manda a las redes, directamente, así como lo acabamos de ver, lo manda. Si ya no está D'Alessio, nadie se lo va a pedir. Después lo borra, pero llegamos a capturarlo, y créeme que ese tipo de informaciones en la Corte Suprema hizo mucho ruido. Mucho ruido porque ahí había un mensaje que ya no tenía que ver con diferencias políticas, con diferencias judiciales. Acá había inteligencia pura, había alguien dando la dirección de un juez de la Corte. Los ministros de la Corte son los jueces más importantes a nivel judicial de la Argentina. Sí, claro. Como vicedecano de la Facultad de Filosofía, ¿qué tiene para decir de esto que nos pasa? No, bueno, evidentemente es una lógica oscura que tiene que ver con la instrumentación desde la inteligencia, digamos, la justicia y los lazos políticos que se establecen a partir de ahí. A mí me parece que hay dos episodios recientes que creo que de algún modo intentan pasar por encima de esta lógica que viene usándose en el país fuertemente, y que son, uno, la presentación del libro de Cristina, digamos, que ante la circunstancia de la proliferación fenomenal de trolls, redes, etcétera, mensajes oscuros, penumbras de la inteligencia y demás, Cristina apela a un viejo instrumento, digamos así, de la tradición humanista, que es la forma libro, ¿no? Donde hay un discurso construido que puede seguirse, que puede impactar sobre, digamos, una lectura, sobre la formación de una subjetividad. Lo que pasa es que esta sociedad ya no se recuesta en el libro, sino... No, vos sos especialista, Natalia. Pero ¿no? digo, como gesto político, sí, claro, me parece que ahí hay algo para pensar. Y el segundo es el discurso de Cristina, precisamente en la presentación del video donde anuncia la candidatura de Alberto Fernández. Que me parece que es un discurso también de un volumen político y de una intensidad histórica que francamente pasa por encima y devuelve altura política a los discursos contemporáneos. Le pasa por encima al que sabe, al que conoce y al que tiene interés en eso. Pero el problema es que el sistema trabaja sobre lo otro, trabaja sobre sin lo duda suyo. Sin duda sí, pero digamos, me parece que están esos intentos o esas lógicas que son las que creo que habría que acompañar para terminar con esta modalidad tan propia del esquema neoliberal de dominio de las subjetividades, ¿no? Natalia, hacemos un análisis, digamos, de esto. Quiero separar un poco las cosas. Yo escribí 2 libros y también me dedico a las redes sociales, y quiero decir que en las redes sociales también tenemos posibilidad de narrativas distintas que digan cosas, que tengan contenido, además de tener una forma distinta, y que las redes no son todas oscuras. Por supuesto, en esto que mostramos recién, en esto que vimos de los tweets, tenían una serie de características que sí mostraban que eran operaciones de inteligencia. Tenían otra característica, en el primero que vimos, en el de Gladys, es que arrobaban a 2 autoridades en las redes, a 2 medios tradicionales. A ver, lo veamos, Jorge, por favor, lo que está diciendo Natalia. A la TU y a TN. A Todo Noticias y a un periodista, significa que es una campaña de desinformación que necesita del medio tradicional, o sea que no es que la campaña de desinformación solamente está en Internet. Claro. Primer punto, para no decir la desinformación solo recurre a Internet. La desinformación tiene que recurrir
a una institución vieja, las agencias de inteligencia, a otra institución vieja, los medios de comunicación. No son solo las redes de las oscuras. Y por otro lado, tenemos que decir, digamos, no es lo único que hay. Y también hay narrativas en las redes sociales que pueden cambiar esa lógica. Claro. Porque, por ejemplo, un libro se puede narrar en un video en las redes y no es todo oscuro. ¿Esto para qué lo digo? Para no pensar que la desinformación o las noticias falsas nacieron en las redes. Claro. Lo que pasa es que hay una oferta y una demanda. No está bien. Acá me dicen los muchachos de arriba, están usando las redes para escrachar. Pero tenés razón, Natalia. Porque lo que vimos al principio de TN fue realmente escandaloso. Natalia, vos que tenés más know-how sobre el uso de redes, ¿hay algún protocolo de cuando un medio importante, un medio reconocido, es a robar una noticia falsa o una clara operación, debe proceder de alguna manera? Bueno, hay muchos protocolos que incluso tiene Twitter, tiene Facebook, tienen normas de reporte que se pueden hacer. Incluso se han dado de baja cuentas muy grandes, medios muy grandes, nombre Infobae, o sea, muchos medios se han dado de baja por reportes de los usuarios, y eso es un mecanismo del ecosistema de las redes para que no circulen las noticias falsas. De hecho, las mismas redes cada vez tienen más de este tipo de mecanismos. La gente a ver, porque está bien lo que estás diciendo. De todas maneras, yo prefiero el medio tradicional porque alguien le pone la cara a lo que dice. O sea, yo no haría lo que hace Majul, yo no haría lo que hicieron al principio los muchachos de TN, pero le ponen la cara. De última dicen, yo hago esto, soy yo, le pongo la cara, quedo como quedo, pero le pongo la cara. En las redes, mira cómo seguía impresionando a la gente de la Corte. Llamaban justamente a una movilización para el 21 de mayo por una justicia independiente, sin jueces cómplices de la impunidad. Y le clavaban, digamos, esto circula y mucho, digamos, porque estos tweets circularon y mucho. Y le ponen la cara de cada uno de los jueces que dijeron que esto se va a caer. ¿Para cómo se va a caer la causa? Ese es el problema grave. Evidentemente que acá hay una estrategia política bien direccionada, de apriete y también de instalación de tema. Porque una vez que se caiga, estos tipos van a decir, te dijimos, pero porque ya saben que se va a caer. Porque es un desastre la causa. Yo no digo que Debido no vaya preso. A ver, muchachos, yo no digo que Debido no vaya preso, pero que vayan presos si corresponde, ¿se entiende? Si corresponde que vayan presos, pero no por este mamarracho, porque lo hemos visto nosotros. Yo no soy abogado, soy un simple boludo que lee una causa y se da cuenta que es un mamarracho. No se puede mantener. No hay forma. Lo lee un heladero, un carpintero, un médico, un docente, quien quiera, y te das cuenta que la causa va a caer. Entonces, este tipo de acciones lo que están generando es ese clima desestabilizador para cuando la causa se caiga. Mientras esto ocurría, mientras vemos lo que pasaba con las redes sociales, dos de todos los jueces que tenían que intervenir en el devenir del expediente, si quedaba en el Tribunal Oral Federal 2, si iba a la Corte, si iba y volvía rápido, tuvieron 2 episodios que me pidieron que por favor no explayara, pero que podía decir que tenían que ver con situaciones muy extrañas que ellos sintieron que eran alertas vinculadas también con la inteligencia. 2 jueces de la Corte. No de la Corte, 2 jueces que tenían que intervenir en si el expediente quedaba en la Corte, si el expediente volvía al tribunal, es decir, hay ahí 8 jueces en cuestión, digamos. Entre los 4 que integran el tribunal y los 4 que toman la decisión. Se acercaron a vos y te dijeron que habían sufrido episodios en la calle. Exactamente. De apriete, digamos. Situaciones muy extrañas que ellos podrían calificar, si se ponen a pensar qué fue lo que pasó, que eran mensajes extorsivos de alguna manera. No se salga del libreto, quédese donde está, que esto no tiene que irse de donde está, tiene que seguir así, es el momento que Cristina está haciendo. Estamos viendo un país muy lindo. Sí, bueno, digo, a propósito de esto último, me parece que desde el momento en el que la Corte insinuó que podía revisar el expediente y que en ese acto, digamos, el expediente podía quedar de algún modo nulo o podía no iniciarse el juicio, hubo una serie de funcionarios públicos que salieron explícitamente, incluso el propio presidente hizo de algún modo movimientos y lanzó algunos mensajes que muy claramente iban dirigidos a presionar a la Corte. De modo que las presiones digamos, las presiones con estos mensajes por las redes que parecen mucho más crípticos, digamos, estaban complementados con mensajes directos y explícitos de los propios funcionarios del gobierno. Es que en realidad las redes, lo cual era todavía mucho más grave, ¿no? Son los instrumentos del presidente. Yo leí el diario La Nación, y sinceramente lo leo en el aeropuerto, y era una cosa espantosa del nivel de operación,
porque cuando algo no se respalda lo que se dice, eso es grave, digamos. Si un periodista va a hablar porque necesita hablar o porque quiere hacer una editorial, está bien, es editorial y le pone la cara. Ahora, si uno va a darle supuestamente información en una página donde hay información y no respalda lo que se dice, sino que es todo lo contrario y se utiliza el potencial. Yo siempre insisto sobre esto, es muy grave que un periodista utilice el potencial porque no se está haciendo cargo de que lo que dice puede llegar a ser mentira. El potencial es realmente engañoso para no tener problemas legales. Pero está pasando mucho en Argentina esto. Y estamos en una campaña absolutamente sucia y creo que se corre el eje. Se pone la grieta como si la grieta fuera la corrupción. Y no solamente los cómplices son los de Cambiemos. Hay un peronismo que fue cómplice de la deuda que hoy tenemos, que fue cómplice de la reforma previsional, que hoy pone la grieta como si fuera la palabra del mal, digamos, ¿no? Y la grieta, yo la veo positiva porque evidentemente que hay una clase social que se está pudiendo expresar. Son dos modelos de países que quería hablar de. Sí, mira, yo creo que la grieta podría ser positiva si divide posiciones objetivas, ¿no? Uno dice la gente que sufre hambre frente a los que acaparan alimentos y aumentan, como fue el dato de la canasta básica alimentaria, un 66% del precio del alimento, 10 puntos arriba de la inflación general, privando a los argentinos de la comida. Pero la realidad es que la grieta muchas veces es creada artificialmente, generando que gente que en realidad no quiere que pase hambre, la gente humilde, que no tiene ningún interés en que la Argentina esté endeudada y que la política económica la maneje una potencia extranjera a través del FMI. O empresarios que ven fundir sus empresas, digamos, y que terminan en una división ideológica, cultural creada, apoyando gobiernos que gobiernan en contra de las mayorías. De sus propios intereses. Y de sus propios intereses siendo funcional a eso. Entonces me parece que el uso de la grieta es una forma de dividir a los argentinos para que un sector de la sociedad en su odio enceguecido, hoy leía una noticia que realmente a mí me estremeció, te deprime, ¿no? A dos personas que dormían en la calle le prendieron fuego los colchones, ¿no? Esa violencia psicópata llegando a nuestra sociedad muestra un nivel de enfermedad, de locura, digamos, cultural, ideológica, que creo que está haciendo un daño terrible. ¿Cuál es la diferencia entre ver niños en la calle o ver gente durmiendo en la calle y quemarlos, digamos? A ver, entre un funcionario que pasa y ve una familia tirada en la calle y el tipo que los quema. ¿No es la misma crueldad, digo? No, no es la misma crueldad. Ponete del lado del que está durmiendo en la calle, ¿no? Sentite en esa situación de que quedaste en la lona, estás parando tremendo, ahí. Tremendo, cada vez más. Y notás, y viene alguien y te quiere prender fuego. No, te prende fuego, claro. Y te prende fuego. La locura que vos sentís, o sea, encima que estás sufriendo eso, en vez de venir a tirarte una mano, te tiran nafta. Muestra un nivel de psicosis, ¿no? Y de locura a la que nos están empujando como sociedad, que yo creo que es muy grave. Entonces, cuando uno ve que empresarios que están cerrando su fábrica son capaces de hundirse y quebrar, pero por un odio enceguecido a el populismo, a los negros, a los planes, prefieren perder su fábrica. Cuando vos ves que la clase media que se levantó durante los gobiernos anteriores, que logró mejorar socialmente, irse de vacaciones, enceguecida por los medios de comunicación, que la corrupción no sé cuánto, votan un gobierno que los está destruyendo. Entonces uno dice, bueno, esa grieta a veces está fomentada, es una grieta cultural que no está realmente dividiendo aguas de los intereses reales. Porque cuando uno planta la grieta real que tendríamos en la Argentina, vos tendrías de un lado a Macri, el Fondo Monetario con los intereses de los acreedores, los bancos, tres energéticas, ponele, y algún otro más que se cuele. Esos son un sector que no suman ni el 1% de los votos. Bueno. Y tendrías un 99% del otro lado. Yo quiero esa grieta. Tengo el informe... Yo no quiero la igualdad, que no haya grieta. Yo quiero una grieta real que refleje esas diferencias de intereses que tenemos en la Argentina, entre un 1% que se beneficia de esta política y un 99% que la sufre. Esa es una grieta real. La grieta artificial es la que divide 50 y 50 y hace que haya un 49% de tipos que los están matando económicamente, que los están destruyendo y que estén jugando en contra, están tirando en contra de su arco. Andrés, muchas gracias por haber venido en serio. Muchísimas gracias, Natalia, gracias. Muchas gracias. Me
voy con Miguel Poncelón porque tiene un informe realmente tremendo sobre jubilados que tienen que trabajar. Miguel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Tomás. Hay cada vez más jubilados que tienen que trabajar y es una de las consecuencias del modelo económico de Macri. Lo que vamos a ver es, te diría que testimonios que muestran de manera cruda cambios en la calidad de vida. Jubilados que antes tenían una vida más o menos cómoda, una jubilada que estaba en una casa pasa a vivir en un departamento y a tener que sobrevivir vendiendo ropa y vendiendo artículos por catálogo. Y le empieza a ocurrir algo que es un fenómeno social, cuestiones que eran normales, por ejemplo, comprar plantas o arreglar lo que se le rompía, ahora no lo puede hacer. Parece una estupidez, seguramente vos decís del otro lado, bueno, no puedes comprar una plantita. Parece una estupidez, pero vos sabés que tenés una abuela o que tenés tu vieja, vos sabés lo que significa tener en su balconcito una plantita a la cual le puede regar, con la cual puede hasta hablar. Vos sabés lo que significa tener una planta y no tener esa planta. No tener la posibilidad de comprar una planta. ¿Te imaginás cómo está esa gente? Son los ejemplos de los cambios en la calidad de vida. Y hay cada vez más jubilados que tienen más de 70, más de 75 años y trabajan hasta 8 horas por día. Hablamos con un jubilado que trabaja a la mañana, trabaja a la tarde para tratar de sobrevivir. No puede dejar de hacerlo porque tiene que pagar el alquiler, la comida, algunos medicamentos. ¿Y sabés lo que le llamó la atención a él que no le pasaba antes? Que en las reuniones tiene el fin de semana cada vez a menos familiares porque tienen menos comida para compartir. Memo del Tablare. Olmar, ¿cómo es para vos trabajar ya siendo jubilado hace un tiempo? Y ya lo hice una normalidad, porque si dejo de trabajar no pagamos impuestos, no hacemos nada. ¿En qué consiste tu trabajo? Y soy portero, estoy en el jardín y así paso el día. ¿Trabajás de lunes a viernes? ¿En qué horario? ¿Cómo es? Sí, de lunes a viernes, de 7 a 12 y de 4 a 7. ¿Cuántos años tenés? 79 y 10 meses. Me tuve que mudar porque no podía mantener la casa. Me mudé acá al departamento. Me comí los ahorros que me habían quedado de la diferencia de la casa al departamento. Y ahí tuve que empezar a vender venta directa, se dice. Vendo productos bagués, perfumes, desodorantes, cremas, ropa. Horacio, ¿cómo es tu vida hoy como jubilado? En realidad sigue prácticamente como cuando estaba en actividad. Debo seguir trabajando. ¿Y cómo es para vos trabajar 8 horas por día, tener este tipo de trabajo, aún ya teniendo 79 años? ¿Esperabas que pase esto? No. Yo pensaba estar pescando. Ahora es imposible. Si nos vamos de paseo no pagamos los impuestos, no comemos. Ya solo con las expensas se me da la mitad de la jubilación. La otra mitad tengo que comer, pagar impuestos. ¿Qué trabajo haces? Yo hago refrigeración, tanto en aire acondicionado como en heladeras familiares. ¿Cómo vivís ser jubilado y seguir trabajando en medio incluso de esta crisis económica? Y realmente es bastante frustrante. ¿Tenés pensado, por cómo está la situación, seguir trabajando? Tengo que seguir, no es que tengo planeado. Ahora la carne no la pruebo hace 1 año y medio y empecé a comer cosas que me aumentó de peso, arroz, un poco de fideos. Hay cosas en mi casa que no puedo arreglar porque no tengo la plata. Ya vacaciones, bajar la frecuencia de reuniones con amigos. A mí me encantaban las flores, comprar flores, plantas para el balcón. Ahora no lo puedo hacer. Lamentablemente también mi trabajo ha decaído bastante en la actividad. Yo, por ejemplo, el mes pasado hice 2 servicios nada más en todo el mes. Ahora, de 3 años a esta parte no se puede llegar a nada. Yo no esperaba lo que está pasando. Gracias a Dios lo comparto la habitabilidad de la casa con mi hija y mi yerno, mi nieto. Y bueno, yo se encargo de gran parte de los gastos del mantenimiento de la casa, si no sería imposible para mí mantener la propiedad. Yo voy a decir simplemente tristeza lo que estamos viendo. La verdad que lo dijiste muy claro vos al principio al hablar sobre la falsa grieta como absolutamente innecesaria. Es necesaria porque si no, no habría estos abuelos que a los 80 años
tienen que seguir laburando, tienen que dejar de comer carne, tienen que olvidarse de las vacaciones. Y lo decía recién Andrés muy claro, son parte del 99% que sufre esta economía. Probablemente esta elección, que ya estamos ahí, va a hablar mucho de esta gente. O no se va a hablar de esto justamente porque no la se gente puede cuando hablar. vota va a hablar de esto, Tomás, olvídate. La gente cuando vota va a hablar de esto. Va a hablar de esto. Dale, a ver, vamos a ver las placas, cómo está la situación en la Argentina. Fíjate, por favor, Andrés, haceme un análisis de esto. La línea de indigencia, 14.300 pesos. Y en los últimos meses aumentó el 2,5% en abril, perdón. Y en los últimos 12 meses, 61%. Sí, yo tengo 66%, un poquito más. Línea de indigencia es lo que cuesta una alimentación mínima. Claro. Nosotros calculamos del Centro de Estudios Carolina Ortiz cuánto costaría darle la plata a cada argentino que está por abajo de la indigencia para que pueda alimentarse dignamente. Realmente es increíble, cuesta muy poco. Sería, de acuerdo a los niveles de indigencia, un 1% del gasto público, casi 0,3% del PBI. Un gasto que si uno lo compara, por ejemplo, las LELIC a los bancos, equivale al 20% del gasto público. Y que ningún argentino pase hambre, saldría el 1% del gasto público. Darle una transferencia ¿Eso es monetaria. anual? Anual. El Anual. Eso es lo que sale. Sale muy barato en este país que ningún argentino pase hambre. Pero si vos le pasás la plata a la gente para de coma, hay un 1% del negocio financiero que no puedes pagar. Claro. Pero es muy poco. Lo que te quiero decir, esto es lo que muestra De nada, claro. cómo está Pero inclinada la voracidad del sistema financiero es eso. la bestialidad de cómo la política hoy en día, el uso del gasto público, está inclinado en forma tan descarada hacia los intereses de grupos concentrados, olvidándose de las mayorías. Sale muy barato que en Argentina nadie pase hambre. Está bien. Sale muy barato. Es increíble el dato que Es acaba de dar. relegado en lo que es la política pública, en los intereses de nuestra sociedad. Yo creo que eso tiene que conmover e inclinar el voto de los argentinos. Andrés, muchísimas gracias, viejo. ustedes. Nos vamos a la tanda, ya se viene Darío Gaño, vamos a hablar con Darío Gaño, que trae un invitado, no voy a decir quién es, pero un ratito vamos a estar hablando con los dos, con Darío y ese invitado especial que se viene en un ratito nada más. Excelente el dato, Andrés, el de recién, el 1% del gasto público, no habría indigencia en la Argentina. Vamos a la tanda, ya volvemos. Dale.